quisiera contarles cómo va a ser la dinámica de este evento o de esta comisión. La idea básicamente es oír a los funcionarios. Nosotros lo que hemos hecho es recopilar una serie de información de prensa, básicamente que nos tiene muy preocupados sobre el nivel de mortalidad de los niños en La Guajira. El primer problema que hemos detectado es que no hay unas cifras precisas. Ni siquiera el DANE ni la registraduría sabemos exactamente cuáles son la población indígena que hay en La Guajira, y por eso pues hemos tenido en cuenta las declaraciones que hizo el señor presidente de la República en cuanto que las cifras quizá no eran tan altas como se había mencionado en la noticia de prensa, pero en la medida en que no tenemos cifras exactas, pues siempre hay la especulación. También tenemos el tema que, si bien entendemos que el bienestar familiar ha venido en los últimos 3 años incrementando la inversión de manera sostenida en este departamento, pues no vemos resultados y seguimos incluso la semana pasada con una muerte más de niños por total inanición. Entonces decidimos convocarlos para que ustedes de primera mano, doctora Margarita, que hoy hace presencia, pues nos informen a esta comisión cuál es la situación que hay para este año 2015, cómo es la situación de inversión y ejecución, que entendemos que ha sido muy positiva. Vemos con preocupación igualmente que la contratación ha venido siendo directa, no sé hasta qué punto eso afecta a la ley 80 y haya algunos problemas de corrupción que, si ustedes los han podido detectar, nos cuenten también a esta comisión cómo los han podido superar y cómo también se va a prevenir. El otro tema adicional que tenemos preocupación es porque las mujeres y madres que están entre 26 y 28 años en el departamento de La Guajira también presentan problemas de inanición. Entonces ellas también están dando a luz pues niños con muy poco peso y con mucha posibilidad de perder la vida en las primeras semanas. Entonces habíamos invitado también a los gobernadores entrantes y salientes de La Guajira, pero desafortunadamente no han llegado. Pero nos parece importante, por lo menos con la información que tenemos a mano, por lo menos que ustedes de la información que tengan, en primer momento como dar ese parte de saber qué es lo que el gobierno nacional está haciendo para contrarrestar esta situación humanitaria, cómo sería la situación en el corto, mediano y largo plazo, porque igual pues la función nuestra de la comisión es seguir permanentemente cerca de ustedes para ver cómo se va desarrollando y cómo en algún momento pues podemos bajar estos niveles tan altos de mortalidad que en nuestro punto de vista pues siguen siendo muy altos, a pesar de que hay diferencias de información. Y por supuesto el tema de la contratación. Vemos que en la lista de contratación aparecen 2 exdirectores regionales del bienestar con contrataciones de 12 y 13 mil millones de pesos. Entiendo que ellos están investigados. También hay otra serie de contrataciones para saber la calidad. ¿Cómo manejan ustedes el control de que estas raciones que tienen contratadas efectivamente se están llevando a cabo y cómo también están protegiendo a los hogares? En fin, nos gustaría más bien de primera mano oírles. Es importante mencionar que en esa modalidad, en ese proceso de contratación, en esa convocatoria pública, se establecieron criterios tanto técnicos como financieros y de calidad para escoger a los proponentes. Posteriormente, durante todo el año 2015, se hizo un esfuerzo muy grande por trabajar en la conformación de lo que el instituto llamamos bancos de oferentes. ¿Qué es lo que busca? Hacer un ejercicio en donde se abre una convocatoria pública y se invita a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que consideran tienen las calidades para prestar los servicios de bienestar familiar que requiere el instituto, se inscriban en este banco de oferentes para que de esta manera se haga una evaluación también técnica, financiera, administrativa y operativa y verificar que esos proponentes sí tienen las calidades que requerimos. En este momento tenemos en curso la conformación del banco de oferentes para proponentes de primera infancia y para proponentes de nutrición. Esperamos cerrar esos bancos de oferentes a finales de este mes. Ya estarán esos bancos de oferentes conformados, quedarán en firme más o menos los 5 primeros o 10 primeros días del mes de enero y por lo tanto la contratación que hagamos para primera infancia y para nutrición en el 2016 se hará a partir de aquellos oferentes que hayan quedado calificados en el banco de oferentes. Entonces sí, en efecto es contratación directa, doctora Clara, pero
es contratación directa en donde estamos buscando identificar a los mejores proponentes y que no sea cualquiera que desde las direcciones regionales se seleccione aquel que se contrate, sino que una organización que haya surtido el proceso de participar en los bancos de oferentes. Y eso es bien importante resaltarlo. Necesitamos saber qué está pasando con los niños. O sea, está sobrediagnosticado. Por ejemplo, Ángela María Robledo hizo un debate en la Comisión Séptima en septiembre del año pasado y nos decía, la bienestarina le hace daño a los niños indígenas. Aquí vienen a decirnos que les siguen dando bienestarina. Y la leche. Uno de los objetivos de esa reunión, de esa audiencia que tú programaste, Ángela María, era que precisamente hubiera unos cambios para beneficiar a los niños, porque se trata de ayudarlos, no de enfermarlos. Entonces tenemos un diagnóstico hecho. Si nosotros queremos ver las cifras y lo que tú nos acabas de decir, metámonos a la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero aquí necesitamos generar soluciones. Me digan a mí, ¿quién es el causante de la muerte de estos? ¿Por su negligencia o por su acción? Pero nada de lo que usted ha dicho, doctora Margarita, me sirve a mí para mi inquietud. Sé que eso funciona muy bien, que está muy bien organizado, pero ¿y los niños qué? Porque los niños no se murieron por sobrenutrición, sino de desnutrición. Y tiene que haber un responsable. Y ustedes como vigilantes de los niños tienen que ser. Yo vine a eso, doctora Clara. Hacemos la audiencia de niñez indígenas, 24 de noviembre. Acaba de llegar Diego Molano y le estamos diciendo los niños indígenas en Colombia porque se están muriendo. Y no es raro, porque es que resulta que estas comunidades indígenas están en territorios donde hay oro, donde hay plata, donde hay sal, donde hay carbón. Ahí está la razón. Por eso hablo de un exterminio y un genocidio a los indígenas y a la niñez indígena. ¿Qué compromiso? Una mesa. Y la mesa arranca. Pero nos hemos reunido y no pasa nada. Los niños en La Guajira se siguen muriendo. Hay que reconocer, sale un decreto, se crea la mesa de niñez indígena, con todas estas organizaciones, con todas van, todas llevan desde el escritorio tareas. Pero los niños se siguen muriendo. Viaja Omaira, de nuestro equipo, el año pasado a La Guajira, y trae datos absolutamente alarmantes. Hacemos nuestro debate con Carlos Sama y el interés de Cristina por La Guajira arranca por ese debate. Por eso digo que cuando oigo hablar al gobierno me molesto, porque aquí ha habido tareas previas. Fuimos nosotros, Margarita, fui yo la que puse el tema. No sé si se tiene que preguntar para qué sirve un Estado si no somos capaces de mantener siquiera a nuestros niños vivos. Yo recuerdo que cuando estaba rotando por pediatría, en el Urabá antioqueño participé un mes de recuperación nutricional en una de las unidades de recuperación nutricional que había en este hospital de la Universidad de Antioquia y se tuvo que cerrar por falta de voluntad política, porque nadie le quería destinar los recursos y los niños llegaban en unas condiciones tremendas, que para mí eso en ese momento de mi vida fue enfrentarme a la realidad de este país. Y es que tenemos un Estado genocida, un modelo de Estado genocida, un modelo de Estado criminal. ¿Por qué no funciona el sistema de salud en La Guajira? Y tiene que ver con ese modelo de Estado. Porque el negocio no es hacer atención primaria en salud, el negocio no es gestionar el riesgo, el negocio es ver morir a los niños y no gastarse la plata en nada. Ese es el negocio, porque lo que sí hemos montado con todo el aparato estatal es una dinámica profunda de clientelismo, donde quienes terminan padeciendo las cosas son los colombianos más vulnerables y que además terminan viviendo en el absoluto silencio y olvido, porque la gente no se entera, porque eso no es noticia, porque a nadie le importa, o a muy poquitos, y no se convierte en una prioridad del Estado. Es que por Dios, ante la magnitud de lo que ustedes mismos han denunciado, de lo que los medios de comunicación han mostrado, de lo que las comunidades en sus territorios expresan, ante esa magnitud cualquier Estado social de derecho tendría que estar volcando todas las herramientas institucionales para solucionar ese problema, pero no. Aquí tenemos que construir las autopistas 4G y entregarlas en concesión a no sé qué fulano, garantizar el negocio a no sé qué sutano. ¿Cómo no va a ser una prioridad llevar agua a las comunidades de La Guajira y llevar alimento a las poblaciones en hambruna? Si no sirve para eso un Estado, ¿para qué sirve? Que en el departamento del Amazonas, según el tiempo, en septiembre, el 28.6% de nutrición, estamos con los indígenas y los niños más necesitados en mi departamento. Hombre, y un director que lleva 8 años ejerciendo, ¿será muy bueno?
Si es muy bueno, ¿por qué no lo llevan para La Guajira y les arregle ese problema allá? Una persona que lleve 8 años es porque hace las cosas bien. Vienen con estos famosos operadores, como se ha mencionado acá, entregando una responsabilidad que le compete directamente al gobierno, diciendo ya se contrató y de remate contratan con los indígenas porque es que los dineros son para los niños indígenas. No, señores. Los dineros son para solucionar problemas y acabar con la desnutrición. Yo sí creo que, como plantea mi colega Víctor y como lo ha planteado Ángela María, este es un país fracasado, es decir, un país que tiene la riqueza que tiene Colombia y que sus niños se mueren de hambre, literalmente de hambre, es un país fracasado. Y tiene que ver con muchas de las cosas que se hacen en el Congreso, con los TLCs, con la forma como se arruinan el aparato productivo agrario en Colombia, cómo se borra la economía campesina, con el tema de Sidres que se va a aprobar hoy en el Senado. Esto no es gratuito, tiene que ver con el desalojo que en este instante se está haciendo en Barranquilla a víctimas de la violencia en la finca del Tamarindo. En este momento el ESMAD está ya quemándole las casas a la gente, destruyéndole los cultivos. Eso es un tema de responsabilidad de mucha gente, no solamente de la directora del ICBF que no vino, sino también de muchos otros actores, incluyendo obviamente el Congreso. Resulta que nosotros aquí lo que escuchamos, lo decía Margarita María, es un saludo a la bandera, nos dan unas explicaciones muy bonitas sobre todo lo que está pasando, que entre otras cosas muchos ya lo sabemos porque somos de la costa, sabemos lo que está pasando no solo en La Guajira, sino en cada una de nuestras regiones. La costa es muy golpeada por el problema de hambruna en los niños, no solo La Guajira, hoy quiero dejarlo claro. El departamento del Atlántico es un problema, un departamento bastante golpeado, el sur del departamento, por problemas de hambruna en nuestros niños. Pero yo siempre oigo, y eso era lo que me quería referir, señora presidenta, que nosotros hacemos preguntas puntuales, pero no oímos respuestas puntuales. Yo quiero saber aquí quiénes son los que contratan con el Estado, quiénes son los que manejan estos operadores, cuánto dinero se le pagan, en cuántas personas, en cabeza de cuántas y cada una de estas personas están. Aquí están diciendo cosas muy serias como que congresistas de este país son operadores, tienen contratación con el Estado. Yo quiero saber hoy, y les voy a hacer un cuestionario, porque yo sí quiero saber hoy quiénes son esos congresistas. Yo quiero saber a qué partido pertenece. A mí me parece que viene cometiendo un error histórico el ICBF en el sentido de que los operadores que hoy son seleccionados, pues yo no me voy a meter cuál es la metodología, yo creo que hay unos marcos de ley para escogerlos, la idoneidad, la experiencia, la capacidad instalada, todo ello lo que conjuga para escoger. A mí lo que me parece es que en las comunidades indígenas, en las comunidades del litoral pacífico, de La Guajira, que es la crisis humanitaria que hoy venimos tratando en la comisión, sí deberían buscar, doctor Navas, operadores que conozcan la tradición, la historia, toda la cultura que encierra una comunidad indígena, porque tengo información que hay operadores que los escogen desde Bogotá para operar la alimentación de los niños de La Guajira. Yo sí considero que es un momento importante, estoy de acuerdo, bienvenidas todas las preguntas puntuales que nos quieran hacer, para eso estamos, queremos resolver el problema y obviamente, como siempre decimos, de quién es la responsabilidad de la muerte de los niños es de toda la sociedad colombiana, porque no es solamente un gobierno, es toda la sociedad colombiana, las que están en los gobernantes locales tienen mucha responsabilidad, todas las entidades, o sea, que todos tenemos que unirnos para ver y garantizar que ningún niño en Colombia se muera. Yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes y con cada una de las presentaciones. Que se han hecho esfuerzos desde el gobierno central, los hacemos permanentemente. No más ahorita con la reunión de todos los nuevos alcaldes y gobernadores, uno de los temas importantes con el que arrancamos la capacitación en la ESAP fue precisamente la atención integral de los niños.
Entonces yo sí creo que hay un compromiso y que todos, absolutamente toda la sociedad colombiana, somos los que tenemos que garantizar que los niños no se mueran. Yo creo que es un compromiso de todos. No es un tema solamente de dar comida a niños y niñas, que sabemos los más afectados son los niños y niñas indígenas. Esta es una problemática mucho más profunda que tiene que ver, según lo registra el Civigila, con muertes totalmente evitables. Hablamos de mortalidad materna, hablamos de niños y niñas que mueren a causa del IRA, de enfermedades respiratorias, de tuberculosis, de dengue, etcétera, etcétera. Entonces queremos hacer un primer llamado en ese sentido, ya que aún, digamos, bajo la hipótesis de que lograra el gobierno, particularmente cabeza del ICDF, una cobertura al 100% de lo que tiene que ver con las necesidades de nutrición, hay un déficit enorme en lo que tiene que ver en atención a salud de estos niños y niñas, como lo acabamos de señalar. El segundo aspecto tiene que ver con las responsabilidades de los entes territoriales que queremos recordar amablemente. Está en cabeza desde luego de alcaldías y gobernaciones, en este caso de la gobernación, que desde luego cuentan con el aval político de movimientos y partidos que, debemos decirlo, tienen también asiento aquí en el Congreso, desde lo que desde luego nos implica reconocer también que hay un tema de corresponsabilidad en el sentido de que hemos identificado graves falencias, graves dificultades en la atención a lo que tiene que ver con los servicios de salud de estos niños y niñas. Y el tercer escenario tiene que ver con que en lo que tiene que ver con las responsabilidades de los entes territoriales, que creemos que hay una de las mayores dificultades y es una de las principales causas por las cuales mueren niños y niñas, no solamente a causa de desnutrición, sino a causa de múltiples enfermedades, como ya dijimos, totalmente evitables. Solamente queremos llamar la atención de la situación que ustedes mismos están diciendo, muy grave, pero lo que más llama la atención es la desarticulación institucional que hay en el país. O sea, es impresionante. No basta solamente con que el defensor del pueblo mande investigar disciplinariamente, penalmente. Se hace porque es un deber como Defensoría del Pueblo y como una entidad de control hacerlo, pero no tiene sentido cuando realmente la problemática que está pasando en La Guajira, como en el Chocó y como en otros sitios del país, todos los días y no pasa nada. Las oficios y solicitudes de recomendaciones defensoriales que hace el defensor del pueblo, las instituciones no responden. Es una cosa institucional muy grave que está pasando en el país. Nos responden 3, 4, 5 meses después con respuestas evasivas. Además, mencionándonos sus grandes programas del plan de desarrollo, pero que realmente no apuntan a la problemática urgente que está ocurriendo en el departamento de La Guajira. Quiero, a manera de conclusión, decirles que efectivamente el tema de coordinación y de articulación institucional es muy importante, el tema de cifras, el tema de ver cómo se mejora esa oferta institucional, de manera que yo muy amable y respetuosamente quisiera hacer un llamado a la doctora María Cristina Trujillo, porque ella que está allá tan cerca de presidencia, a través de una directiva presidencial, de manera que esta articulación sea una orden pronta y efectiva, porque realmente la crisis es muy fuerte. A ver cómo, así como se manejó la crisis de Cúcuta, que fue tan bien manejada, que nosotros estuvimos allá y dimos cuenta, incluso con la cooperación internacional, se hiciera un esfuerzo semejante de tener un centro operacional de mando allá en La Guajira, como se tuvo en Cúcuta, de manera de hacer un seguimiento permanente, porque es que la situación de 230 niños muertos en el último año es muy alta. Entonces yo le invitaría para que en este tiempo de aquí a febrero se pudiera tener con ese proceso, contar con ese proceso, de manera que en febrero, cuando ya nos reunamos, el gobierno tenga la oportunidad de presentar todo este esfuerzo que logran adelantar en los meses de diciembre y enero, porque yo, por supuesto, entiendo que es una prioridad, pero necesitamos efectivamente que se vuelva una realidad el hecho de que más niños en Colombia no sigan muriendo por esta razón.